Nosotros somos de la Universidad Tecnológica de Puebla, de la carrera de Procesos Industriales, en el área de plásticos. Nosotros les vamos a hablar un poco en este video de lo que son los tratamientos que se aplican a los metales. Bueno, para entender más esto y de qué les vamos a hablar, mi compañera Gabriela va a hacer el favor de explicarnos la tabla de hierro-carbono. Este diagrama muestra las bases existentes en las aleaciones hierro-carbono, enfriadas muy lentamente, a varias temperaturas y composiciones de hierro con porcentajes de carbono de hasta 6.67%. A partir de este diagrama puede predecirse el tipo de constituyente mayoritario que tendrá la aleación en función de la temperatura y del contenido del porcentaje de carbono. Conociendo los constituyentes será posible predecir las propiedades que tendrá la aleación. Primero, hierro alfa, cristaliza a 768 grados centígrados. Su estructura cristalina es cúbico centrado al cuerpo, con una distancia interatómica de 2.86 Armstrong. Prácticamente no disuelven carbono. Hierro gamma, se presenta de 910 grados centígrados a 1400. Cristaliza en la estructura cristalina cúbica centrada a la cara. Disuelve fácilmente en carbono y es una variedad de hierro amagnético. Hierro delta, se inicia a los 1400 grados centígrados y presenta una reducción en la distancia interatómica que la hace retornar a una estructura cristalina, cúbico centrada al cuerpo. A partir de 1537 se inicia la función de hierro puro. La austenita es el constituyente más denso de los aceros y está formada por una solución sólida por inserción de carbono en hierro gamma. Propiedades mecánicas: baja temperatura de fusión, baja tenacidad, excelente soldabilidad, no es magnética. Aquí se puede mostrar la estructura típica de la austenita, cúbica centrada a la cara, y la micrografía interna de la fase austénica. Cementita. Se forma cementita cuando se excede el límite de solubilidad del carbono en ferrita, por debajo de 727 grados centígrados. Desde el punto de vista mecánico es duro y frágil, y su presencia aumenta considerablemente la resistencia al desgaste de algunos aceros. Microestructura interna de la cementita. La de burita no es un constituyente de los aceros, sino de las fundiciones. Se encuentra en las aleaciones hierro-carbono, cuando el porcentaje de carbono en hierro aleado es superior al 25%, es decir, un contenido total de 1.76 de carbono. Microestructura interna de la ledeburita. Perlita. Es la mezcla eutoctoide que contiene 0.77% de carbono y se forma a partir de 727 grados centígrados, a un enfriamiento muy lento. Es una mezcla muy fina, tipo placa o laminar de ferrita y cementita. Perlita fina, dura y resistente; perlita gruesa, menos dura y más dúctil. Microestructura de la perlita. Se denomina acero hipoeductoide a las aleaciones de 0.008% y 0.89% de carbono. Según el diagrama hierro-carbono, el acero hipoeductoide está formado por una mezcla de ferrita más perlita. Se puede clasificar en aceros al bajo carbono, que constituyen la mayor parte de todo el acero empleado. Contienen menos de 0.25% en peso de carbono. No responden al tratamiento térmico para obtener martensita, ni se puede endurecer por acritud. La microestructura que presenta se corresponde a la ferrita y perlita, por lo que son relativamente blandos y poco resistentes, porque con extraordinaria ductilidad y tenacidad. Aceros carbón medio y aceros al alto carbón. El acero carbón medio contiene entre el 0.25% y el 0.60% en peso de carbono. Estos aceros pueden ser tratados térmicamente mediante austenización, temple y revenido para mejorar sus propiedades mecánicas. La microestructura es generalmente martensita revenida. Aceros con alto contenido en carbono. Contienen entre 0.60% y 1.4% de peso en carbono. Son más duros y resistentes, menos dúctiles.
que los otros aceros al carbono. Casi siempre se utilizan con tratamientos de templado y revenido, que los hacen muy resistentes al desgaste y capaces de adquirir la forma de herramienta de corte. Se denomina acero hipereutectoide a aquellos aceros que su composición y de acuerdo con el diagrama hierro-carbono tienen un porcentaje de carbono entre el 0.77 y el 2%. Su constituyente principal es la cementita, carburo de hierro. Es un material duro y de difícil mecanización. Aquí se muestra la línea de transformación de 727 grados, la línea de sólido que comienza a los 1148 grados y hasta los 911 el hierro ordinario. Cristaliza en el sistema cúbico de cuerpo centrado y recibe la denominación de hierro alfa o ferrita. Es un material dúctil y maleable, responsable de la buena forjabilidad de las aleaciones con bajo contenido en carbono y es ferromagnético, hasta 770 grados. Aquí se muestra el límite equivalente para aceros de alto contenido de carbono, la línea de líquidos, y esta fue la explicación del diagrama hierro-carbono. Comencemos con los tratamientos térmicos. Consisten en operaciones de calentamiento y enfriamiento a las que se someten los metales para conseguir determinados cambios en su estructura cristalina, sin que la composición química resulte afectada. Existen 4 tipos de tratamientos. Empezaremos por el temple. El temple consiste en el calentamiento de un metal acompañado de un posterior enfriamiento de forma súbita. De este modo, se obtiene un metal muy duro y resistente mecánicamente a causa de su estructura cristalina deformada. El endurecimiento aportado por el temple se puede comparar al que se consigue por medio de la deformación en frío. Este tipo de tratamiento es propio de los aceros y consiste en su austenización, es decir, llevarlo a una temperatura superior de los 727 grados centígrados, seguido de un enfriamiento lo suficientemente rápido para obtener una estructura martensítica. ¿Qué es la martensita? La martensita es el constituyente típico de los aceros templados. Se trata de una solución intersticial. Esto quiere decir que son átomos e iones ubicados en la estructura cristalina. La posibilidad de templar un acero viene determinada de 2 factores. La capacidad de un acero para el temple, es decir, la facilidad de este mismo que adquiere, y otra es la velocidad de enfriamiento, que como hemos visto, una vez fuera del horno puede perder propiedades físicas. Pero el temple del acero nunca constituye un tratamiento final debido a la que la estructura martensítica obtenida puede ser muy dura, pero al mismo tiempo muy frágil. Por este motivo se emplea el segundo tipo, que es el revenido. El revenido solamente es un complemento del temple en el cual se busca ductibilidad y tenacidad. El tratamiento completo del temple más el revenido se le llama bonificado. Pasemos al tercero, normalizado. Este tratamiento confiere al acero y su estructura y propiedades que arbitrariamente se consideran como normales y características de su composición. Por medio de él se eliminan tensiones internas y se optimiza el tamaño. Se suele someter a normalizado piezas que han sufrido trabajos en caliente, en frío, enfriamientos irregulares o sobrecalentamientos, y también se utilizan en aquellos casos en los que se desea eliminar los efectos de un tratamiento defectuoso. Este tratamiento, la velocidad de tratamiento, no es lo suficientemente elevada como para formar martensita, y la estructura resultante es perlita y ferrita o cementita. Es un tratamiento adecuado para los aceros con bajo contenido en carbono, pues mejora sus propiedades mecánicas. Pasemos por el último, el recocido. Consiste en calentar el acero a una cierta temperatura, similar a la del normalizado. A continuación se somete a un enfriamiento muy lento, por lo general se deja en el horno. El recocido se aplica al acero para ablandarlo y proporcionarle ductibilidad y maleabilidad para conformarlo plásticamente o darle su forma final por mecanizado. La diferencia entre el tratamiento temple, normalizado y recocido estriba en la velocidad del enfriamiento, que sirve para definir la dureza y la resistencia final de la pieza. A continuación mi compañero les va a decir sobre los tratamientos termoquímicos. Les voy a hablar un poco de lo que son los tratamientos termoquímicos. Bueno, ¿qué son estos? Consisten en operaciones de calentamiento y enfriamiento de metales que se complementan con la adición de nuevos elementos en la superficie de las piezas, de manera que se modifica la composición química superficial. Con estos tratamientos se pretende mejorar las propiedades superficiales en los materiales, en especial su dureza,
la resistencia al desgaste y la resistencia a la corrosión, esto sin modificar las propiedades en su interior. De esta forma se pueden obtener piezas con una gran dureza superficial y cuyo interior conserve una elevada tenacidad. Bueno, pasaremos a lo que es la cementación, o también conocida como carburación. Esta consiste en añadir carbono mediante una difusión a la superficie de un acero que presente un bajo contenido en este elemento, con objeto de aumentar su dureza superficial y conseguir una alta tenacidad en el núcleo. La cantidad de carbono depende de varios factores. Uno de ellos es la composición química de nuestro acero. Otro es la naturaleza de la atmósfera carburante, es decir, el contenido de carbono que le vamos a aplicar. Otra de estas es la temperatura que se va a someter nuestro metal. Y por último, el tiempo de duración del tratamiento. Pasaremos a lo que es la sulfinización. La sulfinización consiste en añadir una pequeña capa superficial a la pieza a tratar de azufre, nitrógeno y carbono. Estos dos últimos elementos en una menor proporción a la del azufre. Esto se lleva al introducir la pieza en un baño con sales con todos los elementos que acabo de mencionar. La temperatura de este baño es aproximadamente entre los 565 a 570 grados centígrados. Con este tratamiento aumenta considerablemente la resistencia al desgaste, disminuye su coeficiente de rozamiento y favorece su lubricación. Este tipo de tratamiento lo podemos ver en lo que son en las herramientas que van a ser sometidas a un rozamiento. Bueno, mi compañera por último le va a explicar los últimos dos tratamientos y pues vamos a ver paso por paso. A continuación les explicaré lo que son los tratamientos mecánicos. Bueno, este tipo de tratamiento mejora las características de los metales de deformación mecánica, ya sea en frío o en caliente. Tratamientos mecánicos en caliente o forja. Consiste en deformar un metal una vez calentado a temperatura determinada, golpeándolos fuertemente. De este modo se afina el tamaño del grano y se eliminan las irregularidades de la pieza, con lo que se mejora su estructura interna. Tratamientos mecánicos en frío. Consiste en la deformación del metal a temperatura ambiente, ya sea golpeándolo o bien por trefilado o laminación. Con este tipo de deformación se incrementa la dureza y la resistencia mecánica de nuestro metal, pero también disminuye su plasticidad y su ductibilidad. Tratamientos superficiales. Mediante estos tratamientos se modifica la superficie de los metales sin variar su composición química, a diferencia de los tratamientos termoquímicos. En este caso no es necesario que esté presente el calor. Los más utilizados en este son lo que es el cromado, recubrimiento de la superficie del acero con cromo mediante electrólisis o por difusión. Por medio del cromado se disminuye el coeficiente de rozamiento y se incrementa la dureza superficial y la resistencia al desgaste del metal. En caso de los aceros, el cromo potencia la resistencia cuando se enfrenta a la corrosión. Para evitar que el cromo se combine con el carbón formado carburo, de este tratamiento se aplica a aceros de contenido de bajo carbón o aceros aliados con elementos formados de carburo como el titanio y el magnesio. La metalización. Se proyecta un metal fundido pulverizado sobre la superficie de otro, con el cual este último adquiere superficialmente las características del primero. Tiene por objeto proporcionar una protección contra la corrosión o mejorar sus propiedades superficiales. En conclusión, nos damos cuenta que los tratamientos térmicos abarcan desde lo que es el diagrama hierro-carbono, puesto que en estos nos damos cuenta en qué parte del diagrama se localiza el tipo de metal que nosotros vamos a tratar, y con esto nos damos cuenta de qué tipo de tratamiento es el más óptimo para el metal. En conclusión, podemos deducir que los tratamientos térmicos son una parte fundamental para la vida de nuestros metales, ya que se requiere de un amplio conocimiento y de una buena práctica para identificar hacia qué áreas van a ser producidos o manufacturados. Bueno, gracias también a los temples podemos darnos cuenta qué dureza o resistencia tienen nuestros metales. Bueno, también
Y es de suma importancia saber qué tratamiento se le va a dar a cada metal para así poderlo manejar de la manera correcta. Y es de suma importancia saber qué propiedades tienen los metales para así saber cómo los podemos emplear. Bueno, esto ha sido todo por nuestra parte, esperamos que les haya quedado claro. Mi nombre es Eduardo Zunada Zárate, del área de plásticos. Mi nombre es Gabriel Itzel Astiro Olmedo, igual de plásticos. Mi nombre es Itzel Fabián Cordero, igual del área de plásticos. Mi nombre es Jonathan Temeraz Hernández, igual del área de plásticos, y le agradecemos por ver nuestro video.